Una vez más, estamos juntos. Nos da gusto volverte a ver. Qué gusto cantar y orar juntos a nuestro Dios. Aún no es tiempo de abrazarnos, pero sí de mirar hacia el futuro, firmes sin dudar en que Dios cumple sus promesas, sabiendo que las dificultades no van a durar para siempre, pero los cambios que Dios hace en nosotros sí. Es por eso que te invitamos a prestar atención. Dios tiene un mensaje para ti. Abre tu mente, abre tu corazón, toma tu Biblia y si estás en casa, quita cualquier cosa que pueda distraerte. Estamos inmensamente felices de darte la bienvenida a la Iglesia Bíblica El Sembrador. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos, a todos. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Es un gusto poder compartir el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Antes de entrar en el mensaje, quisiéramos seguir pidiendo oración por los hermanos que están enfrentando esta situación del COVID, de la enfermedad. Tenemos noticias, nos comentaba René, acerca de nuestro hermano Gonzalo Sandoval. Todos lo ubican, todos lo conocen. Él está pues delicado, él ya requiere oxígeno para respirar. Entonces, hermanos, por favor, oren mucho por Gonzalo, su familia, que también está en esta situación. A partir de mañana también los hermanos que son maestros y que pues ya tendrán necesidad de presentarse presencialmente en su trabajo, pues hay que orar mucho por cada uno de ellos. Y bueno, pues más adelante los niños estarán regresando a la escuela. Necesitamos orar mucho por eso, hermanos. Recuérdenlo en su tiempo de oración personal, en sus devocionales. Recuerden orar por todo esto. Muy bien. Quisiera que en esta hora meditáramos y pensáramos en esta palabra y en lo que significa. Hoy día, y sobre todo en la situación que estamos viviendo acerca de la pandemia y todo esto, hermanos, hoy día creo que muchas veces he escuchado, muchas veces se ha visto en muchos lados, ya estamos cansados, ¿no? Ya estamos como que hartos de algunas situaciones y de las medidas y de cuidarnos y de todo esto y ya estamos un poco pues ya no es tan la novedad como era al principio, tan a gusto como era tal vez en un principio. Eso es en el aspecto de lo que estamos viviendo hoy día. Pero en el aspecto general, hermanos, pues todos hemos oído, todos hemos escuchado, y creo que es la situación de moda en el siglo XX y XXI ahora, acerca de el estrés, acerca del estrés y todo lo que implica, todo lo que conlleva para quienes trabajamos, para quienes están en la casa, para los niños que están en la escuela, para todos. Seguramente hemos escuchado esto, seguramente hemos escuchado todo lo que significa, todas las repercusiones que tiene en el vivir, en el día a día de cada uno de nosotros. Hoy por más que intentes desligarte de eso, de una u otra manera afecta por la situación económica, por la inseguridad, por diferentes razones. Estamos escuchando y viviendo todo esto acerca del estrés y la famosa enfermedad del siglo XX, XXI, todos los días. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene en la vida de cada uno de nosotros? Pues todas estas, hermanos, todas estas. Alguna vez a lo mejor ha comido en exceso. Échele la culpa al estrés. Es por el estrés. O alguna vez
le duele la cabeza o está fatigada. Pues es el estrés, es esto. Sí, puede ser que sí. Puede ser que ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera estamos conscientes y está afectándonos de una u otra manera. En lo que quiero enfocarme en esta mañana es que, hermano, para Dios es importante el descanso. Para Dios es importante que tomes un tiempo, te detengas, te desconectes, te detengas lo que estás haciendo y descanses. No estoy hablando de vivir de esa manera, no estoy hablando, por supuesto, de que todo, pues lo dejemos al ahí se va. No estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que en tu día a día y de acuerdo a lo que vamos a ir viendo, para Dios, hermanos, es importante en determinado momento descansar. ¿Por qué lo digo? Hace algunos años, tal vez Obed, Elda también, bueno, sí, seguramente, conocimos a un pastor en Orizaba que trabajaba mucho, que trabajaba muchísimo y era anciano, pastor de su iglesia, y después puso una escuela bíblica y después organizaba campamentos y organizaba eventos deportivos y se la pasaba ahí todo el día, y no conforme con eso, por las tardes puso una librería y estaba ocupado en eso él y su familia, y así era su vida todo el tiempo. ¿Saben qué pasó con él en el largo plazo? ¿Saben qué pasó con él? Porque no se detenía y todo esto, un día le dio un infarto y falleció. Y a veces confundimos, y no estoy diciendo que lo haya hecho, ni estoy hablando mal de él, por supuesto, no lo interpreten de ese modo. Lo que quiero decir es que a veces confundimos actividad, no parar, subir, bajar con espiritualidad, y no siempre es así, hermano. Jesús y Dios, como lo vamos a ver en estos minutos, para Dios es importante descansar, detenerte. En 2015 también tuvimos la oportunidad de conocer un ministerio relacionado con esto. Si recuerdan, a Esteban y Cristina Gregwatz nos invitaron a este ministerio en el Bajío. Fuimos allá algunos años, y eso, Buscad Primero se llama este ministerio, y de eso se trataba este ministerio. Tú ibas a un campamento, a oasis, por decir algo, a algún lugar, algún retiro, y iban solo pastores, ancianos de las iglesias, y a lo que se dedicaban los hermanos en ese ministerio era: tú eres pastor, tú eres anciano, descansa. Yo hago todo por ti en este tiempo. Detente un poco, medita un poco, descansa. Y a las hermanas les gustaba mucho porque no tenían que hacer nada, ellos cocinaban y nada más de repente ya está la comida, y tocaban la campanita y ya pasábamos a comer, o ya teníamos alguna plática, alguna meditación, todo esto, y después te decían: bueno, tienes el tiempo libre para estar con tu familia y aprovéchalo y platica y juega y haz esto, y eran actividades dedicadas a eso, y es un ministerio muy bueno, porque jamás en toda mi vida había escuchado de esa parte, de que los pastores, los ancianos necesitan descanso. Es importante, es bien importante, más importante de lo que pensamos. Lo hicimos alguna vez en Puebla, después nos involucramos en esto y bueno, después vino la pandemia y todo esto, y ya no se ha podido retomar, pero es un ministerio importante, hermanos. Y el punto es que tanto lo pensamos nosotros para descansar. Hay un texto que es en el que nos vamos a ocupar en esta mañana. Tal vez tú estás cansado de algo. Tal vez ni siquiera te has dado cuenta y el estrés está en ti, el cansancio y la fatiga y alguna situación que ni siquiera te has dado cuenta y estás cansado, hermano. Jesús te está diciendo: ven a mí y descansa. Y vamos a analizar este texto en tres partes.
y vamos a entender por qué es importante para Dios detenerte, desconectarte, descansar. Primera parte del texto, hermano. ¿Quién hace la invitación? Bueno, vamos a leer el texto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera parte del texto, hermanos, ya la vimos. ¿Quién hace la invitación? Quien hace la invitación es Jesús mismo. Primera parte y primer enfoque que le quiero dar y que quiero que aprendamos en esta mañana, hermanos. A veces no descansamos, a veces estamos fatigados y exhaustos de algunas cosas porque no estamos dando el enfoque exacto a lo que Dios y Jesús está diciendo. Y el primer enfoque es ese. Jesús es el que hace la invitación. Jesús no dice vengan, y voy a decir esto con mucho cuidado, Jesús no dice vengan al templo, Jesús no dice vengan a hacer rituales, Jesús no dice vengan y vean a los hermanos. No, hermanos, Jesús está diciendo vengan a mí, vengan a mí. A veces sentimos la vida cristiana pesada. Seamos francos. A veces sentimos la vida cristiana que como que no vale mucho la pena vivirla porque tenemos que ir al templo, porque tenemos que orar, porque tenemos que hacer algunas cosas que en el mediano, en el largo plazo se convierten en una carga. ¿Saben por qué nos pasa eso, hermanos? Porque no le estamos dando el enfoque adecuado. El que está haciendo el llamado no son los ancianos de la iglesia, no son los hermanos que están aquí. El que está haciendo el llamado para que vengas a descansar es Jesús. El contexto de este pasaje, hermanos, si ven Mateo 10, 12 por ahí, está como casi toda la vida de Jesús, el hostigamiento de los fariseos, diciéndole a Jesús: es que tus discípulos recogen espigas en el día de reposo y tú vas a comer con los pecadores y todo esto. Y lo que Jesús tuvo que soportar en ese tiempo eran los fariseos legalistas, fijándose en lo que Jesús hacía. ¿Saben por qué se daba esto? Porque la ley que había sido dada por Dios para una mejor relación con su pueblo había sido trastocada y había sido convertida en una carga bien pesada para los judíos de ese tiempo. El día sábado, que era el día que veremos un poco más adelante, Dios había instalado o había instaurado en la ley para descansar. Sábado viene de cesar, de detenerse. La raíz de esta palabra es así. El día sábado había sido tergiversado por completo por los fariseos y no se podía hacer nada de estas cosas. Lo que había sido dado como un placer, como lo que Dios había pensado para su pueblo, para que descansara, para que estuviera tranquilo, los fariseos lo habían cambiado en todo esto. Y saben que aquí puse un largo etcétera porque me faltaron cosas que poner. Había 40 cosas que los fariseos habían puesto que no se podían hacer en el día sábado. Jesús está diciendo: no, la ley no fue dada para eso. Vengan a mí. Hermanos, el orden en el que está este versículo, venid a mí, todos los que han trabajado, más adelante. Como dije, los fariseos habían cambiado la ley por completo y habían hecho una carga bien pesada para los judíos. ¿Saben? A veces nos pasa lo mismo en estos tiempos. A veces decimos: vengan a cantar, cantemos juntos. Decimos: lean la Biblia. Decimos: oren. Decimos: vengan al templo. Decimos:
tengan comunión unos con otros. Decimos, eduquen a sus hijos y a sus matrimonios en la Biblia. Pero estamos dando el enfoque equivocado. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es saber que si no tenemos los ojos puestos en Jesús, todo va a ser pesado, todo va a ser una carga, todo va a ser en el mediano plazo difícil de hacer. No, es que pues yo no voy al templo porque X, Y situación. No, yo no me conecto en la semana, en las reuniones virtuales porque está, no sé. Hermanos, si tu enfoque no es el que Jesús está haciendo la invitación y el que todo lo que se haga por amor a Jesús, entonces va a estar difícil todo lo demás. Recuerda, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de ahí se desprende todo lo demás. Y de ahí entonces leerás la Biblia, y de ahí entonces cantarás, y de ahí entonces orarás, y será mucho más fácil. Jesús dice en los versículos más adelante, en el 29, en el 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no estamos conscientes de eso, hermanos, entonces va a ser muy complicado. Y entonces conectarte y mandar a tus hijos a la reunión y leer la Biblia y orar y cantar va a ser pesado. De una vez te lo digo, va a ser difícil. Incluso venir los domingos, que es como un ritual, permítanme la palabra decirlo así, incluso eso va a ser difícil, va a ser pesado porque el enfoque es el incorrecto. Lo primero que debes pensar es que Jesús es el que te está diciendo, venid a mí. La relación personal con Jesús, con Dios, es lo que desprende todo lo demás. Si no, no va a ser sencillo. Segundo punto, ¿a quiénes se les hace la invitación? Se nos hace a todos los que estamos trabajados y cargados. ¿Saben por qué es esta invitación, hermanos? Porque la naturaleza humana es así. Porque la preocupación nos gana. Porque estamos pensando en qué va a pasar. Porque estamos haciéndonos ideas. Muchas veces tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, porque muchas veces lo que hacemos es que nuestra mente trabaja antes de lo que en realidad pasa. Y a veces ni siquiera esa realidad es correcta. No solamente está en nuestra mente. La naturaleza humana es así, de preocuparse, de afanarse. Dios lo sabía muy bien. Dios conoce perfectamente, evidentemente, la naturaleza humana. ¿Saben por qué? El mandamiento de la ley en Éxodo 20 que más espacio ocupa es el que se refiere al descanso. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Son mandamientos cortos, 3 palabras, 2 palabras. Pero el que se refiere al descanso, porque Dios conoce a sus criaturas, porque Dios conoce al hombre, toma todos estos versículos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El descanso es importante para Dios. Dios tenía en su mente la naturaleza humana cuando dijo esto. Así que imagínense imagínense leyendo esto al dueño de una tienda que tiene que abrir los 7 días a la semana porque tiene que trabajar.
Ah, bueno, dice el dueño de la tienda. Si Dios dice que yo no lo haga, yo no lo hago. Pero lo puede hacer mi hijo. Puede trabajar. Dios dice, ni tu hijo. Ah, bueno, mi hija, entonces tal vez. Tampoco tu hija. Ah, bueno, entonces puedo tener un trabajador o una trabajadora que me ayude. No puedes. Bueno, mi perro es muy inteligente, lo voy a poner a atender la tienda. Tampoco puedes hacerlo. Algún extranjero que vaya pasando por aquí que me pueda ayudar. Dios conoce la naturaleza humana tan bien que detalló todos los posibles escapes que podría pensar alguien para trabajar los 7 días de la semana. Dios dice, no, es importante que haya un día de descanso. Oye, Dios, pero tengo que pagar las colegiaturas y la hipoteca y tengo deudas y debo esto. Dios dice, mira, en 6 días hice los cielos y la tierra y todas las cosas en ellos hay. Y reposé en el 7º día. Si la naturaleza no se cayó después de yo estar reposando, pues imagínate tú. Tienes que detenerte. Tienes que descansar. Pero es la naturaleza humana. Pero es el cómo somos. ¿Qué ven aquí, hermanos? ¿Qué ven aquí? ¿Todos ven una cruz? ¿Sí? No es una prueba de vista, pero sí. ¿Todos ven una cruz ahí? Levante la mano, ¿quién ve una cruz? Porque no sé quién me está siguiendo. ¿Quién no se ha dormido? ¿Sí? ¿Todos ven una cruz allí arriba? ¿Sí? ¿Todos la ven, hermanos? Ok. ¿Alguien ve una cosa diferente? Ven una cosa diferente. ¿Qué ves, Felipe? ¿Una qué? Ok. Muy bien. Un signo de sumar. Muy bien. La naturaleza humana es así. Gracias, hermanos. Gracias. La naturaleza humana es así. Nadie dijo que está viendo una página blanca con una cruz. Todos nos centramos en la cruz. Así conoce Dios que somos. Nos centramos en los problemas. Nos centramos en lo que quita lo blanco. Y es una cosa muy pequeña, pero todos lo vemos. Todos nos dimos cuenta que estaba ahí. Así nos pasa con nuestros problemas, hermanos. Y Dios dice, descansa de eso. No cargues eso. Esa es nuestra naturaleza. Por eso Dios te dice, tranquilo, descansa. Max Lucado en su libro Aligere sus cargas dice, nos centramos en las olas, en la tormenta y no vemos a Jesús caminando. Nos centramos en nuestra cartera, en lo que tenemos ahí, en lo que hay en nuestra alacena y olvidamos que Jesús fue capaz de alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Nos quedamos enfocados en el viernes de crucifixión oscuro, nublado, lleno de tormentas y olvidamos el domingo en su amanecer brillante con la resurrección. Esa es la naturaleza humana. Por eso Jesús dice, ven a mí. Todos estamos así. Todos tenemos el cuerpo y el alma cansado por los afanes de la vida. Jesús te dice, ven. Jesús te dice, descansa. ¿Qué ofrece la invitación? ¿Qué ofrece la invitación? Descanso. Eso precisamente.
algo tan difícil de hallar hoy día, algo tan complicado de hallar. Se estima que un 45% de la población en México tiene problemas, tenemos problemas de la calidad de sueño. Estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, dirían por ahí, nos ponemos a pensar muchas cosas y casi medio México no duerme adecuadamente, porque es la naturaleza humana. Dios te ofrece descanso. Hay otro animal que tiene problemas para dormir, casi como nosotros. ¿Saben cuál es? No es el perro, porque el perro duerme casi en cualquier lado, se acomoda. Mi perro hasta esperando comida, sentado, se está durmiendo. No es el gato, porque los gatos son los amos de las siestas y pueden dormir en cualquier lado. No es el oso, porque hiberna durante muchos meses. No es la marmota, porque las marmotas duermen 20 horas. Algunos adolescentes y jóvenes parecen marmotas porque duermen esas 20 horas. ¿Saben qué animal tiene problemas para dormir, hermanos? Como los humanos. Y Dios no se equivoca por eso en la Biblia. Lo vamos a ver por qué. Las ovejas. Las ovejas tienen los mismos problemas para dormir que los humanos. Todo tiene que estar tranquilo para que duerma una oveja. No tiene que haber depredadores cerca, no puede haber insectos zumbando alrededor de ella, debe tener la panza llena para dormir. Las ovejas tienen los mismos problemas que tenemos los humanos para dormir. Y Dios no se equivoca, decía. Por eso nos va a ayudar el Salmo 23. La sabiduría de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Por eso nos compara con una oveja, hermano. Porque las ovejas, si bien es cierto, necesitan todo eso que ya dije para dormir, no pueden hacerlo ellas. No pueden alejar a los depredadores, no pueden rociar insecticida para que se vayan los insectos, no pueden disponer ellas de su comida. ¿Saben quién tiene que hacerlo para ellas? El pastor. Es lo que Dios nos está ofreciendo. Él me hará descansar. Nada me va a faltar. Él me pastoreará. Él me guiará. ¿Quién está a cargo, hermanos? ¿Por qué nos preocupamos tanto a veces? ¿Quién está a cargo? El pastor. Él me va guiando. No va atrás de mí correteando, Él va adelante. Él sabe si viene una curva, qué es lo que tengo que hacer. Él sabe si está resbaladizo, cómo tengo que proceder. Él sabe dónde están los delicados pastos. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo vamos a necesitar. ¿A través de qué, hermanos? Ese pastor nos ayuda a través de su gracia. A veces, quienes enseñamos tenemos la culpa porque algunas palabras, algunos conceptos los encerramos en cierta esfera, en cierto ámbito y no los sacamos de ahí. Y a veces la gracia solo la relacionamos con la cruz, con la salvación, con lo que Dios me dio. Y es cierto, está bien, pero hay textos en la Biblia que nos hablan de la gracia, en este caso, en este aspecto, hermanos. Nos estamos preocupando, pero la gracia, dice el escritor de Hebreos, la gracia va a estar para ti en oportuno socorro. La gracia así funciona. Eso es por lo que no debes preocuparte.
Eso es por lo que vas a hallar descanso, porque tienes la gracia de Dios contigo. Y la otra traducción lo dice un poco más claro. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Cuándo? Cuando más la necesitemos. Oye Dios, ¿y qué voy a hacer si fallece mi esposo o mi esposa? Vas a tener la gracia. Oye Dios, ¿qué va a pasar cuando yo me retire y no tenga dinero? ¿Y qué voy a hacer? No te preocupes, allí va a estar mi gracia. Oye Dios, ¿y qué va a pasar si el coronavirus? No te preocupes, está la gracia para eso. La gracia va a venir cuando más la necesitamos. Por eso leímos el pasaje al principio en que Pablo dice, 3 veces le he rogado que me quite este aguijón, y Dios le dice, ¿qué le contesta? Bástate mi gracia, es suficiente. ¿Cómo funciona la gracia, hermanos? En ese aspecto, ¿cómo funciona la gracia cuando vamos de viaje, cuando salimos, voy manejando en el coche, mis hijos, mi esposa, llegamos a una caseta para pagar? Mis hijos, voy a aprovechar que no están con los jóvenes, mis hijos generalmente van durmiendo, van oyendo su música, van desconectados. Está la caseta ahí más adelante, hermanos, para pagar. ¿Saben qué hacen mis hijos? No tienen que hacer nada, porque el que se tiene que preocupar y el que saca la cartera, bueno, mi esposa me ayuda a veces y todo esto, el que saca la cartera para pagar soy yo. Ellos no tienen que preocuparse. Ellos pueden seguir con su música, ellos pueden seguir durmiendo. Cada vez que llegamos a una caseta, yo tengo que ver la manera de tener el dinero, tener la tarjeta y pagar. Así funciona la gracia, hermano. Y a veces nosotros nos vemos tan mal como si fuéramos a llegar a la caseta y alguno de mis hijos despertara y dijera, oye papá, ¿ya tienes todo preparado? ¿Tienes dinero? Aquí yo lo saco, te acompleto. No, hermanos. La gracia de Dios es que Él nos da todo en el momento en que lo necesitamos. No hay más. Por eso a veces preocuparnos y no descansar es un problema. Hermano, Dios te está diciendo hoy, en este momento, Él te está diciendo, como les dijo a sus discípulos, si tienes preocupaciones, si tienes problemas, ven, descansa. Y en Marcos, como podemos ver ahí, les dice, vengan a un lugar aparte y descansad un poco. A veces es necesario, a veces es importante. En la oficina, cada vez que algo no funciona, los godines famosos que estamos en las oficinas, si una computadora llega y tiene algún problema, ¿sabes cuál es la recomendación clásica? Desconéctala y vuélvela a conectar. Así pasa con nosotros. A veces tenemos que resetearnos, tenemos que desconectar, tenemos que descansar y todo volverá a funcionar. Es la promesa que Dios está haciendo. Ven, descansa, retírate a un lugar aparte conmigo. Es la invitación el día de hoy.